Con permiso de la mesa directiva, señora vicepresidenta, el que suscribe diputado Vladimir Zainós Flores, integrante de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artículos 45, 46, fracción primera, 47, 48 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5, fracción primera, 9, fracción segunda y 10, apartado A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a consideración y en su caso aprobación de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo cuarto de la fracción 17ª del artículo 33 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala y se adiciona la fracción 10ª al artículo 46 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus municipios, lo anterior conforme a la siguiente exposición de motivos. Los adultos mayores conforman un importante sector de la población, con la experiencia, conocimiento y madurez que adquieren a través del tiempo. Se hacen únicos y representan un valioso ejemplo en nuestra sociedad. Los adultos mayores conjugan un cúmulo de sapiencias que permiten matizar la perspectiva del desempeño del trabajo, brindando con ello diferentes vértices en función de su experiencia y visión. Los adultos mayores son modelo de constancia, persistencia y trabajo. Cuando la gente ha acumulado los años laborales requeridos para su jubilación, entonces pueden dedicar su tiempo a algunas otras actividades de recreación, por lo que deciden vivir tranquilamente fuera del ámbito laboral. Sin embargo, los cambios sociales, económicos y culturales llevan a la necesidad de reeducar a las generaciones que se encuentran en la etapa de la vida productiva y comenzar a inculcar desde la enseñanza básica nuevos modelos y aspiraciones relacionadas con la actividad en la vejez, lo que se ha denominado como cultura del envejecimiento. El crecimiento de la población de adultos mayores en México es un reto que debe enfrentarse desde diversas frentes: salud, educación, economía, empleo, justicia, etcétera. En México, el 70% de las personas adultas mayores ocupadas trabaja de manera informal. El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 1 de octubre como Día Internacional de las Personas en Edad. Por este motivo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, presenta indicadores sobre las personas de 60 años y más, el porcentaje de población que representan, su estructura por edad y sexo y las condiciones en las que se insertan en el mercado laboral. De acuerdo a esta encuesta nacional de ocupación y empleo, en su nueva edición, para el segundo trimestre de 2022, se estimó que había 17.958.707 personas de 60 años y más. Esta cifra representa el 14% de la población total del país. En los hombres este porcentaje es del 13% y en las mujeres del 15%. Más de la mitad, 56%, tiene entre 60 y 69 años conforme a edad avanzada. Este porcentaje disminuye, 30% correspondiente al rango de 70 a 79 años y 14% a las personas de 80 años y más. Según el sexo, el porcentaje es ligeramente más alto para los hombres de 60 a 69 años y para las mujeres de 80 años y más. En el segundo trimestre de 2022 se estima que el 33 de cada 100 personas de 60 años y más son población económicamente activa y 67 de cada 100 son población no económicamente activa. De la población económicamente activa, la tendencia muestra una disminución conforme avanza la edad. Pasa de un 43% para el grupo de 60 a 69 años a 9% entre quienes tienen de 80 años y más. Según sexo, los hombres económicamente activos superan a las mujeres en todos los grupos de edad. Destaca el grupo de 80 y más. En este, casi 4 de cada 100 mujeres forman parte de la población económicamente activa. En los hombres el porcentaje disminuye a un 17%. Para el segundo trimestre de 2022, la encuesta nacional de ocupación y empleo, nueva edición, estima que 12.110.210 personas de 60 años y más son parte de la población no económicamente activa. De estas, la mitad, el 51%, se dedica a los quehaceres domésticos, 31% está pensionada y jubilada y 2% está con incapacidad permanente para trabajar. Según sexo, el porcentaje de mujeres que realizan quehaceres domésticos es mayor al de los hombres, 70% frente a un 14%. Este porcentaje se invierte en las y los pensionados
pensionados y jubilados. En estos casos, 58% son hombres y 17% mujeres. La tendencia observa para cada sexo se repite por grupos de edad. Destaca un mayor peso relativo a los hombres jubilados de 80 años y más, 45%, y de las mujeres de la misma edad que realizan los quehaceres domésticos, 53%. Según la Organización de las Naciones Unidas, las personas en edad avanzada suelen trabajar en empleos mal remunerados, viven del apoyo de la familia o sus ingresos se limitan a las pensiones. La encuesta nacional de ocupación y empleo, nueva edición, indican que 45% de las personas adultas mayores que están ocupadas gana hasta un salario mínimo, 22% obtiene ingresos de más de un salario y hasta 2 salarios mínimos, y 7% ganan más de 2 y hasta 3 salarios mínimos. Nótese que el 9% no recibe ingresos. El porcentaje de mujeres que ganan hasta un salario mínimo es superior al de los hombres, 57% frente al 39%. En el resto de las categorías, las mujeres se encuentran en desventaja con respecto a los hombres. Solo en el rubro de más de 3 y hasta 5 salarios mínimos el porcentaje es igual. La Organización Internacional de Trabajo argumenta que conforme transcurre el ciclo vital de las personas, aumenta la posibilidad de caer en el empleo informal. En México, el 70% de la población ocupada de 60 años y más tiene un empleo informal. El porcentaje de mujeres que se encuentran en esta situación es mayor que el de los hombres, 75% frente al 68%. Una de las finalidades de la cultura del envejecimiento es fortalecer los lazos solidarios entre las generaciones e impulsar la revaloración de adultos mayores, estimulando su inserción en la vida familiar, social, económica y política del país. Es necesario trabajar en la construcción de una sociedad más incluyente, en la que los adultos mayores tengan las mismas oportunidades de educación, salud y empleo y recreación. Sin embargo, una gran mayoría de los adultos mayores tienen la gran necesidad de continuar trabajando para poder percibir recursos, por lo que tienen que buscar opciones alternas que les permitan solventar sus gastos, aún los más esenciales. Las necesidades de esta posibilidad de adquirir medicamentos necesarios y la alimentación influyen para preservar y mantener el estado de salud y la calidad de vida de los adultos mayores. Es evidente que la sociedad debe corresponder en gran medida a la que se ha recibido de estas personas a lo largo de su vida, pues la sociedad que hoy en día tenemos es producto del trabajo y el esfuerzo de la gente adulta mayor, por lo que se debe hacer un reconocimiento a todos y a cada uno de ellos, proporcionando y creando los instrumentos que los protejan y les permitan dedicar a la actividad que mejor consideran para sí mismos. Los adultos mayores representan la trayectoria del país, escrita a través de su propia historia. Si es su deseo continuar laborando, por cualquiera que sea la razón, se deben de ampliar los lineamientos que representen un derecho al trabajo, con características específicas que protejan su salud, atendiendo sus requerimientos físicos y asistiéndolos con el respeto a su derecho aún en la edad avanzada. En ese sentido, los adultos mayores deben ser reconocidos por el mérito de querer continuar trabajando, y resulta necesario proporcionarles las oportunidades y los medios para que encuentren de manera de seguir percibiendo un ingreso con su propio esfuerzo, que se traduce en una realidad que en gran medida retribuye la prosperidad del país. Con base en lo dispuesto por la Ley de los Derechos de Personas Adultas Mayores, de los derechos de salud, nutrición, vivienda y trabajo, se encuentran protegidos. Sin embargo, vale la pena hacer énfasis y precisar las leyes correspondientes. Resulta importante observar aspectos particulares de las personas de los adultos mayores propias de su edad, como es el rendimiento físico, contemplando una jornada laboral específica, con menos horas, que les permita tener espacios de descanso y esparcimiento. Para los adultos mayores, ya de por sí resulta complejo encontrar una oportunidad laboral, lo que es más aún cuando estos se agregan otros factores como son la demanda laboral, lo cual se convierte en un verdadero conflicto que además repercute en el aspecto psicológico. La condición física y mental de un adulto mayor se puede ver afectada por la falta de actividad. Estudios en este sentido han demostrado que los adultos mayores, al encontrarse activos, reflejan una adecuada estabilidad emocional. En muchas tareas se puede sustituir la velocidad y percepción de alta motivación de los trabajadores mayores y de la experiencia adquirida durante su vida laboral. Las personas en edad avanzada han manifestado su inconformidad ante la falta de oportunidades para continuar laborando, debiendo
debido a ello es preciso atender sus demandas. Cierto es que en esta materia el gobierno en sus diferentes niveles se ha preocupado por proporcionar los instrumentos que protejan a los adultos mayores a través de las diferentes instituciones creadas para ellos, con programas que facilitan la obtención de revisiones médicas, descuentos y pensiones, lo cual constituye un apoyo que puede resultar integral y complementario para la creación de nuevos diseños que soporten los derechos protegidos en la legislación. Sin embargo, la realidad es que son insuficientes, razón por la cual muchos adultos mayores buscan alguna oportunidad laboral y cuando ya desempeñan determinada actividad es importante y necesario atender, respetar y observar las condiciones que se ajusten a su edad. Es decir, se deben crear oportunidades laborales que estén en el sector de la población y las que ya existen deben cumplir aspectos específicos que se contemplen dentro de la ley en la materia. Los adultos mayores representan el ejemplo para las nuevas generaciones. Son pieza clave de conocimiento y experiencia para contribuir en la sociedad y, por supuesto, en el sector laboral. Por lo que se debe proporcionar a los adultos mayores las condiciones para continuar percibiendo una remuneración por su desempeño laboral y más aún en el caso de que ellos, quienes más que por gusto, por necesidad, requieren de un ingreso. En atención a ello, resulta necesario actualizar y ampliar los parámetros de la legislación que les permite realizar la actividad que cada uno de ellos desea desempeñar, con la certeza de que su derecho laboral se encontrará contemplado en el correspondiente marco legal. Resulta conveniente establecer en las leyes de la materia los lineamientos para el respeto y reconocimiento laboral de los adultos mayores con los preceptos correspondientes que atiendan sus requerimientos y condiciones para laborar. De lo citado con antelación se desprende la presente iniciativa con proyecto de decreto que está justificada en honor a cada uno de los individuos que conforme grupo de tercera edad que desean seguir contribuyendo con su experiencia y desempeño en los diferentes sectores laborales, proporcionándoles y resaltándoles la protección de sus derechos de trabajo. Por lo anteriormente, se presenta la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona al párrafo cuarto de la fracción 17 del artículo 33 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala y se adiciona el párrafo 10º del artículo 46 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Por lo expuesto, fundado y motivado, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Primero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción primera, 47, 48 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5, fracción 1, 9, fracción segunda y 10, apartado A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a consideración y en su caso aprobación de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona el párrafo cuarto a la fracción 17ª del artículo 33 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. Artículo 33. De la primera fracción a la fracción sexta quedan igual. Artículo 17, párrafo tercero. Promover la contratación progresiva de adultos mayores de 60 años y más, debiendo cubrir el perfil laboral al puesto solicitado, hasta alcanzar cuanto menos el 15% de la plantilla laboral de la Administración Pública Municipal. De la fracción 18ª a la fracción 44ª quedan igual. Segundo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción primera, 47, 48 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 3, 5, fracción primera, 1, 9, fracción segunda y 10, apartado A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a consideración y en su caso aprobación de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona la fracción 10ª al artículo 46 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Artículo 46 de la fracción primera a la fracción novena quedan igual. Fracción 10ª, promover la contratación progresiva de adultos mayores de 60 años y más, debiendo cubrir el perfil laboral al puesto solicitado hasta alcanzar cuando menos el 15% de la plantilla laboral. Transitorio, artículo 1. Único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 19 días del mes de abril del año 2023. Diputado Vladimir Zainos Flores, integrante de la 64ª legislatura. Es cuanto, vicepresidenta.